A mí, discúlpenme, pero las obras completas de Lenin que heredé de mi abuelo no las voy a soltar, ni las voy a quemar, ni nada. Lenin escribió una vez que hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas. Sí, el líder revolucionario ruso tenía un montón de escritos, no solamente sobre el devenir de la revolución, y en este caso le da de lleno a la situación que estamos viviendo a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel internacional se precipita una situación completamente incierta, una guerra entre un país al que hasta hace muy poquito nadie se le animaba a nada, y al que ahora se le animó una Rusia que no es la Unión Soviética de la época de Stalin, que es muchísimo menos poderosa que la de entonces y que muy probablemente va a tener que retroceder, aun cuando haya aplastado a la defensa ucraniana en esta invasión inicial, que, como dije, es ilegal, es cruenta, es expresión de un imperialismo que en el siglo XXI es absolutamente intolerable. El principio elemental de que un país, si es más poderoso, no puede ocupar el de al lado, no puede expandirse al de al lado, es un principio fundamental que nos legó justamente la última guerra mundial, con sus millones de muertos, su destrucción y toda su desgracia. Pero a nivel local también parece que en estas semanas pasaran décadas. ¿Por qué? Y bueno, porque el gobierno está a punto de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario. Mañana habla Alberto Fernández en la apertura de la Asamblea Legislativa, la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Y también mañana, por lo que me dijeron fuentes oficiales, se va a anunciar el cierre del acuerdo con el Fondo Monetario. El cierre final, ¿no? Pues ya hubo anuncio del anuncio del anuncio, después hubo anuncio del anuncio y ahora sería esto que, bueno, implicaría que el fondo y el equipo económico llegaron a un punto de acuerdo que después va a tener que refrendar el Congreso, pero sin poderle meter mucha baza. Va a ser, en definitiva, decirle sí o no a lo que ya negoció el gobierno. Esta negociación se desarrolló absolutamente hermética. No nos contaron los detalles. Nos dijeron eslogans, que no iba a haber ajuste del gasto social, por ejemplo, y después apareció Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, diciendo que no iban a habilitar más programas sociales. Después nos enteramos también que las transferencias diarias de dinero para la tarjeta alimentar, para los otros planes de asistencia grandes que tiene el Ministerio, como el Potencial Trabajo, también están bajando respecto del pico de noviembre pasado, con lo cual los eslogans, como no va a haber ajuste del gasto social, empiezan a hacerse relativos. Lo de las jubilaciones también, no va a haber reforma jubilatoria, pero vemos que en el acuerdo, en el borrador que trascendió la semana pasada, ya se habla de extender voluntariamente la edad de trabajo o de revisar los regímenes especiales, que no son solamente los de jueces y diplomáticos, sino que hay de estatales de muchas provincias, hay de personal de tareas peligrosas, hay de docentes universitarios y muchos más. Bueno, el fondo va a instalarse con este acuerdo y se va a quedar hasta 2034. 2034, sí, escuchaste bien. ¿Por qué? Y bueno, porque es una refinanciación a 10 años, más los 2 años estos en los cuales se van a recibir las cuotas para pagar el acuerdo de Macri. Y eso da, estando nosotros ahora en 2022, ese plazo de terminación de este nuevo acuerdo. La verdad es que yo, por cómo se está diseñando y por la experiencia de los anteriores 22 acuerdos y por los acuerdos que se están firmando a nivel internacional, creo que va a fracasar mucho más temprano que tarde, que Argentina no va a poder cumplir con el ajuste comprometido y que eso va a hacer que el fondo deje de mandar su dinero y que haya otra crisis. Ahora, también puede pasar que esto no ocurra, que la economía vaya mejorando, pero en cuyo caso el Fondo Monetario igual va a estar acá e igual va a frenar, por las cláusulas que conocemos, la recuperación de los ingresos, que es hoy lo más importante que tiene que hacer este gobierno o el que siga. Estamos muy pobres los argentinos. Hoy el salario que más se repite es 80 lucas, 90 lucas, y una familia de 4, para no ser pobre, tiene que ganar 79.
Entonces, esa distancia entre lo que se gana y lo que hace falta para vivir es algo que el Fondo Monetario dice lo van a poder ir recuperando despacito, con el correr de los años, si les va bien y si me hacen caso. Bueno, el problema es justamente que esa remota posibilidad de éxito va a ser un éxito para poquitos, de vuelta. Y para mí eso va a chocar con una resistencia que es la que siempre aparece contra planes de ajuste acá en la Argentina. Por eso digo que no está todo dicho. Por eso me parece que no es algo para bajonearse, que mañana se vaya a firmar un acuerdo con el fondo o anunciar la firma de un acuerdo con el fondo. Es algo para estar alerta y para que después, si te dicen a vos te voy a sacar la jubilación, bueno, patalear lo necesario como para que eso no pase. En ese contexto, la discusión toca las tarifas de luz y de gas. Por la información que pude recabar el fin de semana, la idea del gobierno es aumentar la luz y el gas lo que aumenten los sueldos en blanco. O sea, atar las tarifas de luz y de gas, salvo para los que pagan tarifa social, que son muy poquitos, son una quinta parte, atarlas a los sueldos en blanco que se están negociando ahora en paritarias. Entonces, como en las paritarias los gremios están pidiendo 50%, lo más probable es que suban cerca de 50%. Quizás después terminen subiendo más, porque las paritarias tienen cláusulas gatillo y la inflación este año va a ser un poco más, va a ser tipo 55. Entonces las tarifas de luz y gas terminarían subiendo 55. Esta es una forma para el equipo económico de evitar contradecir tan abiertamente al kirchnerismo, que quiere que aumenten solo un 20, para que sean como un freno a la inflación, y a la vez tratar de hacerle caso al Fondo Monetario, que quiere que bajen los subsidios que pone el Estado para pagar la diferencia entre lo que vale la energía y lo que pagamos los usuarios. Esa diferencia se engrosó ahora con la guerra, porque el gas volvió a aumentar, ya venía aumentando fuerte, volvió a aumentar fuerte. Entonces harían falta más subsidios o más aumentos. En esa encrucijada es que se movieron las negociaciones, por lo que supe, durante todo este fin de semana, y por eso la conclusión, la salida que encontraron fue esta de indexar por salarios el costo de la energía para los usuarios. El riesgo de seguir indexando la economía está, y los subsidios, como les digo, van a subir igual. La pregunta es si el fondo, en ese contexto, va a exigir ajustar otra cosa. Otra cosa puede ser el gasto en salud, el gasto en educación, el gasto social, lo que siempre pasa con el fondo. Eso es lo que les digo, me parece a mí, todavía está por verse.